Bienvenido a una lección sobre las propiedades de los árboles. Comencemos con una revisión. Una gráfica está conectada si podemos ir de cualquier vértice a cualquier otro vértice siguiendo algún camino de bordes. Una gráfica que no está conectada o desconectada se puede pensar como dos gráficas separadas dibujadas juntas, lo que significa que debe haber al menos dos vértices para los que no hay una ruta para ir de un vértice al otro. Si la gráfica está desconectada, un ciclo es una trayectoria que comienza y se detiene en el mismo vértice. Anuncia para encontrar un árbol en un bosque. Un árbol es un gráfico conectado que no contiene ciclos. Un gráfico que no contiene ciclos es acíclico. Un bosque es un gráfico desconectado que no contiene ciclos. Un bosque es una colección disjunta de árboles. Y ahora eche un vistazo a los tres gráficos de abajo. Observe cómo está conectado el gráfico de la izquierda, pero contiene un ciclo. Por ejemplo, si comenzamos en este vértice, aquí podemos formar un camino. Para volver a este vértice podemos bajar derecha y copia de seguridad. La gráfica no es un árbol porque mientras está conectada hay un ciclo. La gráfica no es una fuerza porque está conectada y también tiene un ciclo. Mirando la siguiente gráfica, la gráfica está conectada y no hay ciclos y, por lo tanto, la gráfica es un árbol. No es una fuerza porque no es una gráfica desconectada y, entonces, finalmente, a la derecha, observe cómo tenemos una colección disjunta de árboles o un gráfico desconectado sin ciclos, por lo que no es un árbol porque no está conectado, pero es un bosque porque está desconectado y no tiene ciclos. Así que ahora que sabemos que un árbol es un gráfico conectado sin ciclos, ¿hay algo más que podamos decir que sería bueno tener otras condiciones equivalentes para que un gráfico sea un árbol? Me gustaría saber si hay alguna propiedad teórica de grafos que tengan todos los árboles, y quizás incluso que solo los árboles tengan que hacerse una idea del tipo de cosas que podemos decir. Consideraremos tres proposiciones en un corolario sobre los árboles si quieres ver las pruebas de las tres proposiciones. Consulte el libro de texto y, a continuación, tenemos tres gráficos más de árboles. Observe que todos los gráficos están conectados y no contienen ciclos. La primera proposición da una definición alternativa para un árbol, y la proposición es una gráfica T es un árbol si, y solo si está entre cada par de vértices distintos de T hay un camino único. A continuación tenemos un corolario. Un grafo F es un bosque si, y solo si entre cualquier par de vértices en F hay como máximo un camino. Recordar como máximo significa cero o un camino. La siguiente proposición es que cualquier árbol con al menos dos vértices tenga al menos dos vértices de grado 1. Y finalmente la última proposición deja que sea un árbol con vértices V y borde C. Entonces el número de aristas es igual a V el número de vértices menos 1, si miramos la gráfica del árbol de abajo, observamos como la gráfica contiene 7 vértices. Y 7 menos 1 es 6, y hay 6 aristas en la gráfica del árbol, así que te animo a que pienses en estas proposiciones, y eches un vistazo a las pruebas. En el libro de texto espero que te haya resultado útil.